programa de hoy vamos a hablar sobre la producción de biogás y fertilizantes a partir del tratamiento de residuos. Para ello nos acompaña Claudio Fernández Macor, doctor en Economía por la Universidad de Barcelona y docente en las Facultades de Ciencias Económicas y de Humanidades y Ciencias. Claudio, bienvenido a Diálogos, bienvenido a los estudios de Litus. Gracias por presentarte, por acercarte, por prestarnos tu tiempo. Lo decíamos en la presentación, vamos a hablar del biogás y fertilizantes, pero yo vengo de un palo completamente distinto. ¿Qué es el biogás? ¿Qué es un biodigestor? ¿Cómo es el proceso? Bueno, mira, en este tipo de proyectos nosotros hablamos como de que hay tres servicios y depende del contexto en el que vos trabajás o lo aplicás, uno predomina más que el otro, digamos. Pero los tres son, el primero es tratamiento de residuos. Sabrán los televidentes que la generación de residuos es un problema cada vez más serio, cada vez se generan más y cada vez hay más problemas para hacer algo con ellos. Al vos, digamos, trabajar desde este proyecto, lo que haces es darle un tratamiento, o sea, el residuo no llega a la disposición final. Y en ese tratamiento, en el proceso en el que ese residuo se trata, ahí se va generando esto que se llama biogás, que el biogás es un gas neutral carbono, en el sentido que no emite gases de efecto invernadero y que tiene las mismas propiedades, o sea, puede usarse para lo mismo que el gas natural o el gas de garrafa. Entonces permite reemplazar un tipo de gas fósil por un gas renovable y también produce lo que se llama biol o biofertilizantes, que es un líquido con propiedades agronómicas, que eso es lo que mayormente nosotros estamos estudiando ahora, que permite reemplazar en las actividades agrícolas el fertilizante químico, sintético, sin afectar la productividad de los cultivos. Es decir, por eso hablamos de tres servicios, ¿no? El tratamiento de residuos, el biogás y el biofertilizante. Yo te lo tengo que preguntar, ¿cómo llegás desde ciencias económicas a hablar de fertilizantes, de biogás, de procesos que tienen que ver con lo químico, con la ecología, a lo mejor con lo ambiental? Bueno, primero estudiando, o sea, me puse a estudiar química y agronomía bastante. Siempre, digamos, lo elemental, pero bueno, en ese área. Pero fundamentalmente yo empecé a trabajar hace varios años en una rama de la economía que se llama economía ecológica, que precisamente estudia esto que ahora se llama economía circular, bioeconomía. Y empecé a estudiarla con bastante rigor técnico, en el sentido de que empecé a estudiarla con indicadores, digamos, con indicadores técnicos. Y entré en contacto con un grupo de la Facultad de Química que trabajaba en desarrollar biodigestores y estudiando el proceso de biodigestión anaeróbica. Y bueno, y ahí empecé como a meterme más en el tema y como que aporté una mirada distinta a la mirada del ingeniero, digamos, una mirada más económica, y empecé a ver que no solamente era sustentable desde el punto de vista ambiental, sino que era sostenible desde el punto de vista económico. Es decir, era rentable y era verde, que son dos elementos necesarios para que algo funcione en un tipo de economía como la que vivimos nosotros. Y entonces ahí empezamos a trabajar, sobre todo la parte de los biofertilizantes, que es a lo que yo le veía más potencialidad por las experiencias de otros países, de pensar en cómo controlar y adaptar el proceso de biodigestión para potenciar las propiedades agronómicas de los biofertilizantes. Y así es como me metí, digamos, estudiando y conociendo personas que ya estaban trabajando en eso y que me formaron prácticamente, digamos, en eso. Te lo pregunto porque acabas de decir que estuviste estudiando, ¿qué es un biodigestor? O sea, ¿cómo funciona? Y hablaste de biodigestión anaeróbica. Claro. Un biodigestor es como un dispositivo tecnológico, llamémosle, que hay de distintos tamaños. Ustedes pueden ver que a lo mejor hay caseros, bueno. Este proyecto en particular tiene que tener cierta escala para que funcione, digamos. En ese biodigestor, digamos, es un dispositivo que está herméticamente cerrado, está cerrado, y de un lado, de un extremo, digamos, hay distintos tipos, este que te comento yo es uno, digamos, que es tubular. De un lado entra residuo orgánico de cualquier tipo. Pero tiene que ser orgánico. Tiene que ser orgánico. Condición. Tiene que ser orgánico.
Digo, porque esto también sustenta las políticas de separación de residuos, por ejemplo. Exactamente, exactamente. Tiene que ser orgánico, que es el residuo que, aunque no por ahí no se conoce bien, pero es el residuo que más problemas genera de contaminación y que más problemas tiene para poder tratarlo. Después, si querés, vemos ese tema. Pero entra y en ese dispositivo, al ser hermético, se inocula primero con lo que llaman bacterias anaeróbicas, o sea, bacterias que se desarrollan en ausencia de oxígeno, que son muy raras, digamos. Son las primeras bacterias que hubo en el planeta, claro, porque claro, fueron las que generaron el oxígeno, digamos, pero ya hay muy pocas. Entonces se inocula con eso y esas mismas bacterias son las que empiezan a degradar la materia orgánica que ingresa. Son grupos de bacterias distintas que van operando, digamos, secuencialmente. En la medida que esas bacterias la van degradando, van generando el gas, que se acumula, digamos, en la cúpula del biodigestor, y de ahí se puede usar, digamos, tiene distintos usos. Y cuando termina el proceso de degradación, del otro extremo, digamos, del biodigestor, ahí sale un líquido ya degradado. Degradado quiere decir estabilizado. Es decir, ya no tiene olor, ya cumplió el proceso de degradación. Y es ese líquido el que, digamos, se utiliza o se puede utilizar como fertilizante. Si sale el biogás, sale el biofertilizante y el residuo desaparece como residuo, digamos. Recordaban que entró residuo acá. Bueno, eso no es más residuo. Se transformó en gas y se transformó en fertilizante. Vos lo que contás es un biodigestor a una escala, no sé si industrial, pero a una escala grande. Sí. ¿Esto es replicable a escalas más chicas? Decías, por ejemplo, hacer un biodigestor en no sé, una casa. Sí, lo que pasa que para que realmente tenga un impacto y para que realmente digamos, pueda extenderse y tener un impacto significativo en lo ambiental, tiene que tener cierta escala para poder trabajar con cierta tecnología, o sea, para adquirir cierta tecnología, digamos, tiene que tener cierta escala porque si no, no se justifica, digamos. Esto yo lo veo más, o lo vemos más para tratamiento de residuos a nivel urbano, o sea, a nivel municipal, a nivel de comunas. ¿Y ya se está haciendo eso? Digo, ¿en Santa Fe o en alguna localidad de la región? El grupo de química ha trabajado en algunas pruebas piloto en comunas que funcionan, o sea, para el tratamiento de los residuos de comunas, digo, pequeñas ciudades. Nosotros ahora estamos trabajando, digamos, haciendo una transferencia con una empresa que se dedica a la recolección de residuos, digamos, que son empresas que manejan un gran volumen de residuos y a nivel municipal es perfectamente aplicable. En Argentina casi no hay experiencias, pero si vos te vas a Europa, prácticamente todas las ciudades ya tratan así. Y es por ahí una información que no se conoce, pero el gas que se usa en Europa, del total de gas, el 25% es biogás, que se genera de esta manera. Y las metas de la Unión Europea son 30% para el 2030. Es decir que tiene un uso muy difundido en muchos países, y los biofertilizantes también, y aquí en Argentina hay mucha potencialidad, porque al ser un país agrario, ganadero, se generan muchos residuos orgánicos, y no está desarrollado tampoco de una manera extendida el sistema. ¿Y qué hace falta para lograr eso? O sea, ¿cuál es el paso a seguir? Yo pienso que hace falta voluntad política, digamos. Voluntad política, capacidad técnica de ciertos sectores de los estados y planificación. Una política estratégica, digamos, que planifique seriamente el tema del tratamiento de residuos, el tema de la matriz energética y el tema del uso de agroquímicos en la agricultura, que es un problema enorme, pero que no puede ser resuelto de manera disparatada, digamos, como muchas veces se propone, que es dejar de usar agroquímicos o agroecología en la pampa, porque eso sería, digamos, un derrumbe para este país. Y aquí vemos que, lo que vemos aquí en este punto es que hay posibilidades de generar fertilizantes alternativos a los que se usan, que no afecten la productividad agraria
pero que mitiguen en parte los problemas que el uso intensivo de agroquímicos generan. Digo, ninguno de los temas que mencionaste están hoy sobre la agenda mediática. En realidad son temas que estamos hablando constantemente. La agenda verde, el tema económico que representa el insumo del gas. ¿Por qué? Vos decís una falta de voluntad política, pero es caro, digo, ¿hay una limitación económica para no implementarlo? Mirá, limitación económica no la hay, al contrario, digamos. Sí, porque hay un retorno genera inmediato. un retorno. De hecho, digamos, si nosotros lo estamos trabajando con una empresa privada que lo tomó para desarrollarlo tal cual te lo estoy contando, significa que privadamente lo evaluaron como rentable, y yo mismo lo he hecho, digamos. ¿Por qué? Muchas veces me preguntan, ¿por qué no lo implementan? Y yo, con los años, digamos, he llegado a la conclusión de que realmente no hay voluntad política, que falta como impulso, como gestión, una gestión municipal, una gestión comunal, que diga, bueno, vamos a hacerlo, y se ponga a trabajar, porque hay que ponerse a trabajar, digamos, no se hace solo. Hay que proyectar una recolección diferenciada si no la hay que, bueno, instalar la planta, gestionarla, controlar los parámetros, estar encima, utilizar el biogás. Desde el punto de vista de la reglamentación está todo hecho. No hace falta ninguna ordenanza, ni ley, ni nada. Incluso el uso de biogás, o sea, inyectar biogás en la red de gas natural, ya está todo regulado y reglamentado por leyes y resoluciones. ¿Por qué no se avanza? No sé, no hay un solo caso en Argentina de que se inyecte biogás en la red de gas natural. Y eso técnicamente se puede hacer, económicamente es viable, legalmente está todo hecho. Y yo la verdad que no sé qué responderte. ¿Por qué no? Yo creo que hace falta visión desde el punto de vista político, capacidad técnica, capacidad de trabajo, capacidad de gestión. Creo que esa es la limitación. Y desde la universidad, ¿cómo, digo, más allá de que lógicamente ustedes están trabajando en ello, pero cuáles son las áreas de trabajo, las líneas en las que se viene trabajando? Y digamos, el grupo con el que yo empecé a trabajar, hace 20, 30 años que trabaja en este tema. En general trabajando a pequeña escala, han desarrollado muchísimos biodigestores en escuelas para enseñanza, para usar el biogás en la propia escuela. Han hecho plantas piloto en algunas comunas, pero a nivel de investigación está todo desarrollado en la UNL. Se entiende muy bien el proceso a nivel de laboratorio, se han hecho pruebas piloto. Si a nivel técnico en la UNL están las condiciones para empezar a desarrollarlo. Falta ese salto de pasar de lo piloto o de lo chiquito a la escala. Te llevo de nuevo un poco a la economía. Vos lo decías, ahora le llamamos economía circular. ¿Cómo colabora esto en esta economía circular? ¿Cuál es el aporte? ¿Cuál es su sustentabilidad? Sí. Bueno, mirá, en términos de economía circular, viste que en economía circular, o sea, lo decimos así, por ahí se mete cualquier cosa, se dicen, es un concepto muy plástico, le digo yo, viste. Una palabra plástica en el sentido de que dicho sea de paso, no se puede pasar por el biodigestor. Al ser plástico no lo podemos pasar por el biodigestor. No, eso no. Bueno, fíjate, cuando una planta crece, lo comento así rápido para ver por qué es circular y qué impacto tiene. Cuando una planta crece, va tomando del suelo elementos químicos muy simples. Simples quiere decir chiquitos y con pocos átomos, digamos. Que es el nitrógeno, el fósforo, el potasio, todo eso. Es muy raro hablar con alguien de económicas de átomos y de... Pero seguí, no quería interrumpir. Siempre me dicen lo mismo. Bueno, la planta lo que hace es, digamos, construir moléculas más complejas con eso, con mucha más cantidad de proteínas, lípidos. Eso es lo que forma la planta. Toma elementos simples y los transforma en elementos complejos que son la biomasa de la planta. Nosotros cuando hacemos el proceso de biodigestión lo que hacemos es el proceso inverso. Tomamos esas grandes moléculas y las bacterias las van
las van rompiendo los enlaces, las van haciendo más simples hasta llegar a los mismos elementos que la planta tomó del suelo. Es decir, partís de la planta que tomó elementos del suelo, haces el proceso inverso y los volvés a la planta. Y por eso se forma ese líquido. Ese líquido, pero fíjate que es un proceso completamente circular. Lo que forma la planta vuelve a la planta. Es completamente circular. Ahí lo primero que te evitas, en términos medioambientales, es producir fertilizante químico, porque estás usando el mismo fertilizante que la planta usó, lo volvés. El tema de los fertilizantes químicos, fundamentalmente el nitrógeno y el fósforo, el nitrógeno se produce industrialmente, el fósforo se extrae de minas, digamos, es uno de los principales problemas medioambientales que se enfrenta hoy el mundo, aunque no se habla mucho más que el cambio climático. Esto se llaman alteraciones de los ciclos biogeoquímicos. Y es la principal fuente de contaminación de agua dulce en América Latina, en Asia y en África. Y en la Argentina es uno de los países del mundo, o el país del mundo, sobre todo la región pampeana, donde más intensivamente se usan los fertilizantes químicos. Claro. Y en los próximos 15 años se va a duplicar, porque hay un problema hay como un círculo vicioso, cada vez se necesita usar más fertilizante. Esto permitiría desarrollar ir como, yo no digo reemplazando, digamos, porque hay que descartar las visiones utópicas, pero sí empezar a estabilizar, que no crezca más el uso, o empezar incluso a reducirlo. Y eso ya sería un logro enorme. Ese es el primero, digamos, la contribución a la reducción en la alteración de los ciclos biogeoquímicos. Y además, en este punto es ahorrar la emisión de gases de efecto invernadero que genera la producción industrial de estos. Después tenés el tema del biogás. El biogás es directamente reemplazar un gas fósil, que es el gas natural o el gas de garrafa, que es un gas que se extrae de canteras, digamos, de vaca muerta. Ahorrarte el uso de ese gas por un gas que también es neutral el carbono. ¿Por qué es neutral el carbono? Porque el dióxido de carbono que va a emitir eso es un dióxido de carbono que ya está presente en la biomasa. O sea, vos claro. No cambia la cantidad de dióxido que hay en el ambiente. Claro, el stock de dióxido de carbono es el mismo, digamos. Cuando vos tomás de una cantera, agregás. En este caso va ciclando el mismo. El que estaba en la planta, ahora lo usás como combustible. Entonces ahí ya tenés dos, digamos. Y el tercero está en el tratamiento de residuos. Hoy, hace un ratito lo comentábamos. Ya hay un montón de leyes con objetivos a nivel nacional que responden a compromisos internacionales, pero acá en la provincia misma. Para 2030 ya no debería disponerse residuos que puedan tratarse, que se le pueda dar un tratamiento final. Por ejemplo, el orgánico. Y no se avanzó nada en eso. Es decir, contribuiría también en ese sentido a reducir la disposición final de residuos, que es un gran problema, ¿no? Los basurales a cielo abierto son un gran problema. Y los microbasurales que tenemos en la ciudad son otros. También. 40%, esto es dato del Ministerio de Desarrollo Sustentable, 40% de los residuos que se generan en Argentina van a basural a cielo abierto. Eso es una fuente de contaminación enorme, enorme. Hablabas de los compromisos internacionales. Y supongo que estás hablando de las ODS. ¿A qué objetivo de las ODS esto estaría respondiendo y cuál es el vínculo? Y prácticamente a todos, porque acá por un lado tenés todo lo que tiene que ver con efecto invernadero, gases de efecto invernadero, con ir hacia una agricultura y una disponibilidad de alimentos más saludable, digamos, o sustentable, una producción sustentable. Esto genera trabajo, eso es importante también decirlo, y no un trabajo, yo le llamo un trabajo improductivo, es decir, un trabajo que requiere ser asistido, sino un trabajo que genera una riqueza equivalente a la riqueza que ese trabajo después se va a apropiar a través del salario, incluso genera un excedente. Esto es muy importante. Cuando uno piensa un proyecto, por ejemplo, medioambiental, uno tiene que pensar en un proyecto que responda a un doble desafío. Quizás me estoy desviando un poquito, pero no tanto, porque realmente los objetivos de desarrollo sostenible también van por ese lado.
en un doble objetivo, que es que tenga un impacto ambiental, pero que sea viable económicamente, porque y esto ya es una experiencia de 1000 años, digamos, si uno tiene que asistir o subsidiar un proyecto, no va a prosperar, no se va a generalizar. Va a quedar en experiencias que pueden ser muy útiles, pero va a quedar en experiencias, y cuando el subsidio desaparece, desaparece lo que está sucediendo. Tiene que ser sustentable, tiene que poder sostenerse económicamente, por eso, digamos, también responde en ese sentido a los ODS, en el sentido de que genere un trabajo sostenible y que sea sostenible también, sostenible o sustentable en el sentido de sostenerse en el tiempo el propio proyecto, ¿no? Cuando uno se pone a mirar los objetivos de desarrollo sostenible, a 15 objetivos contribuye, digamos, directa o indirectamente. Pero bueno. Y la mirada hacia afuera, digo, no lo pudimos hacer funcionar en Santa Fe y en la región. ¿Y afuera, digo, como capacidad de exportación? Mirá, ¿hay experiencias en...? Fíjate qué interesante esto. Nosotros el año pasado participamos de una especie de programa que había en Nación, que era un programa que financiaba el gobierno italiano, porque, ¿qué es lo que está pasando? Ellos tienen un objetivo a nivel europeo y por países de biofertilizar el 30% del área agrícola. Y no llegan para 2030, parece que no llegan porque tienen un cuello de botella en la producción de biofertilizantes. ¿Por qué? Porque, digamos, viste que el proceso de biodigestión genera el bio y el gas. Al desarrollarse el conflicto en Ucrania y que Europa empezó a tener muchos problemas con la provisión de biogás, todos los cañones de los sistemas que ellos tienen de tratamiento lo apuntaron a la generación de biogás, y entonces el biofertilizante no cumple con los estándares que se requieren. Entonces varios países, entre ellos Italia, están buscando financiar en otros países la investigación, la producción, no la investigación, de biofertilizantes para directamente importarlos. Y nosotros no lo estamos aprovechando. Y nosotros no lo estamos aprovechando. Claudio, nos estamos quedando sin tiempo. Agradecerte que hayas venido y no sé si hay acciones o algo que se puedan comprar porque me interesa el tema y estaría bueno que lo podamos motorizar. Digo, Sí. O sea, nuestro objetivo en realidad es poder desarrollarlo, no hay acciones, ¿viste? O sea, podés colaborar si querés desde otros lugares. Lo hablamos después fuera de cámara. Pero no, yo invito, digamos, también aprovecho, ¿no? A autoridades políticas, a los hacedores de política, ¿no? Que puedan empezar a estudiar este tema, a trabajarlo, a interesarse y bueno, y ver las posibilidades que tienen. ¿Cómo se comunican con el equipo? A mi celular no tenemos mucha... Bueno, en producción después lo ponemos. Dale. Claudio, muchísimas gracias. Gracias a ustedes, muy amable.